El embajador humano permaneció en silencio al borde del gran salón de asambleas. Su presencia contrastaba fuertemente con la sala llena de diplomáticos alienígenas. Sus ojos fríos y penetrantes escudriñaron la sala mientras una unión de civilizaciones celebraba la firma del tratado, un acuerdo vinculante diseñado para integrar al Imperio Terán en el marco político de la galaxia. Representantes alienígenas de 100 mundos ofrecieron apretones de manos y gestos de aprobación, pero el embajador se mantuvo impasible. Su rostro no delataba nada tras sus educadas sonrisas y formalidades. Los líderes alienígenas mostraban una tensión incómoda. El embajador podía verla en sus ojos, la duda, la sospecha. Algunos no lo miraron a los ojos ni por un instante, mientras que otros lo miraban con hostilidad apenas disimulada. El Imperio Terán era demasiado nuevo, demasiado impredecible, y para muchos, demasiado peligroso. Un suave tañido resonó en la sala, señalando el final de la ceremonia. El presidente alienígena, una figura corpulenta con piel azul temblorosa, se puso de pie. Embajador, nos sentimos honrados de tenerlo como parte de nuestra unión. Que este día marque una nueva era de paz entre nuestras civilizaciones. Las palabras del presidente fueron ensayadas. Una sonrisa apenas perceptible, incluso él pareció aliviado cuando el humano solo asintió brevemente y se apartó mientras el embajador humano caminaba hacia la salida. Las conversaciones de los dignatarios reunidos se silenciaron. Sus botas resonaron contra el suelo pulido mientras se dirigía a la bahía de Atraque, ignorando los susurros que lo seguían. El tratado había sido firmado, pero la tensión persistía densa en el aire como una amenaza tácita. Sabía que este acuerdo no duraría. Los alienígenas creían que podían someter la fuerza de la humanidad con acuerdos burocráticos y reglas de guerra, pero no lo entendían. Una vez a bordo de su nave, el embajador entró en una cámara privada. La puerta se cerró silbando tras él. En la tenue luz de la habitación, activó un canal de comunicación seguro con la Tierra. La imagen holográfica del primer ministro terano cobró vida. Un hombre de pocas palabras. Su mirada reflejaba el frío cálculo del embajador. Informe, ordenó el primer ministro. El tratado está firmado, respondió el embajador, pero varias facciones dentro de la Unión ya están maniobrando contra nosotros. Los reptilianos, en particular, están resentidos. Todavía nos responsabilizan de la pérdida de sus planetas de cría. El rostro del ministro se endureció. Lo esperábamos. El embajador asintió. Sí, su odio es profundo, pero no son solo ellos. Percibo desconfianza en muchos de los delegados de la Unión. Temen lo que podríamos hacer. Creen que el tratado nos contendrá, pero está claro que varios de ellos están conspirando para socavarnos. Hubo una pausa y nuestros preparativos proceden según lo planeado. El embajador respondió, entrecerrando ligeramente los ojos. Nuestros agentes durmientes están en posición. Sistemas AC Cross-Key. El ejército permanece en alerta máxima y las armas. Se detuvo, eligió sus palabras con cuidado. Las armas están listas en caso de que sean necesarias. El primer ministro se recostó ligeramente, con expresión pensativa. Bien, que crean que el tratado nos mantiene a raya. Atacaremos solo si es necesario. No somos belicistas, pero no nos acorralarán. El embajador desactivó el enlace de comunicación y se quedó quieto por un momento. El suave zumbido de la nave, el único sonido. La Unión creía que había atado a la humanidad a sus reglas, pero esas reglas nunca se habían aplicado cuando la Tierra estaba bajo amenaza. Lo había visto antes en los campos de batalla, en los oscuros vacíos del espacio, donde la supervivencia lo era todo. La humanidad había aprendido hace mucho tiempo que la paz era frágil y solo se aseguró por la fuerza. Al salir de la cámara, el embajador se dirigió al puente. Su nave, elegante y oscura, se preparaba para regresar al sector de la Tierra. Las estrellas se extendían ante ellos, la vasta y fría extensión del espacio, un reflejo apropiado de los propios pensamientos del embajador. Había cumplido con su deber. Asistió a su ceremonia,
firmó sus documentos. Ahora era un juego de espera mientras la nave se deslizaba hacia el viaje más rápido que la luz. La mente del embajador divagó brevemente hacia los líderes de la Unión. Creían haber dado el primer paso para domar a la humanidad, pero no se dieron cuenta de la escala de la máquina. Acababan de activar una máquina de fuego y acero, una que podía quemar mundos. Habían provocado, y ellos la habían provocado. El embajador se permitió un último pensamiento antes de volver su atención al presente. No habría celebraciones en la Tierra, ni desfiles de la victoria, solo una preparación silenciosa y deliberada. La Unión tenía sus tratados y sus leyes, pero la humanidad tenía su propia manera de asegurar la paz, una manera mucho más antigua y mucho más sangrienta que cualquier cosa que la galaxia hubiera conocido. Su mirada se endureció mientras las estrellas pasaban velozmente por las ventanillas de la nave. Pensaban que habían contenido a la humanidad. Ira con unas pocas firmas y apretones de manos estaban equivocados, aprenderán, murmuró entre dientes. Siempre aprenden. En las sombrías cámaras del mundo capital de la Unión tuvo lugar una reunión clandestina. La habitación tenuemente iluminada, adornada con antiguas paredes de piedra y luz parpadeante, estaba lejos de la grandeza de los salones de asamblea. Aquí la verdadera naturaleza de la Unión quedó al descubierto. Líderes alienígenas de varias facciones se habían reunido en secreto, cada uno sentado en la larga mesa de obsidiana que dividía la habitación. A la cabecera de la mesa estaba Crack, el líder del dominio reptiliano. Caser, sus ojos amarillos brillando con un odio apenas disimulado. No podemos esperar más. Christ, el Tern debe ser destruido antes de que se vuelvan más fuertes. El tratado no significa nada, ya se están preparando para la guerra. Un murmullo de acuerdo onduló por la habitación. Los representantes de la Unión de otras especies, piel azul, Vicari, cara de piedra, Crow y TTH Insectoide, compartieron miradas incómodas. Todos habían oído los rumores. La humanidad había sido demasiado rápida para firmar el tratado, demasiado dispuesta a cooperar. Es un engaño, pero la pregunta era cuánto tiempo tienen. Una edad. Bakari, el diplomático Kailor, habló a continuación. Su voz era suave pero cargaba con el peso de siglos. Hemos visto de lo que son capaces, Kraat, pero no podemos permitirnos ser precipitados. Los Terán son una especie de contradicciones. Hablan de paz, pero queman mundos enteros. Exigen reglas, pero las violan en el momento en que les conviene. Crack golpeó la mesa con una mano con garras. Su paciencia se agotaba. La paz es una mentira que nos cuentan para adormecernos en la complacencia. El Imperio Terán no está sujeto a nuestras reglas y esperamos usarán esas mismas armas que incineraron nuestros planetas de cría contra nosotros. Varios asintieron sombríamente. Las palabras de Crack resonaron con verdad. Todos sabían lo que sucedió cuando los humanos tomaron represalias por la invasión de su mundo natal. Una generación entera de Caser había sido aniquilada. Su futuro ardía en las cenizas de sus planetas arruinados. Necesitamos pruebas, replicó Kailor. Si actuamos sin ellas, el resto de la Unión se pondrá del lado de los humanos y seremos nosotros los que seamos vistos como agresores. Los ojos de Crack se entrecerraron. Entonces encontramos pruebas débiles en lo profundo del espacio Terán. Los espías de élite de la Unión ya estaban trabajando arduamente, haciéndose pasar por comerciantes, diplomáticos e incluso eruditos. Se infiltraron en colonias humanas y bases militares con la intención de descubrir los secretos del imperio. Entre ellos estaba Selik, un agente Tot conocido por su astucia y discreción. Había estado integrado en una de las colonias más externas de la Tierra, un mundo helado llamado Nerus 4. Desde su posición estratégica, Selik no había visto nada fuera de lo común durante semanas, solo la vida cotidiana de los humanos expandiendo su alcance en la galaxia. Pero una noche, mientras monitoreaba una comunicación militar humana encriptada, algo llamó su atención. Fue breve, solo unas pocas palabras intercambiadas entre dos oficiales de alto rango, pero lo heló hasta la médula. La nueva arma está lista. Despliéguenla cuando llegue la orden. Los ojos de Selik se abrieron de par en par por primera vez. Tenía la confirmación de que los humanos estaban construyendo algo, un arma que podría alterar el equilibrio de poder en la galaxia. Necesitaba más información. En los días siguientes, interceptó más transmisiones, reconstruyendo lentamente el alcance de los preparativos del Imperio Terán.
Lo que descubrió iba mucho más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Los humanos no solo se preparaban para defenderse, sino para aniquilar cualquier amenaza que se interpusiera en su camino. Los informes de Selich a la Unión estaban repletos de advertencias sobre armas catastróficas inimaginables incluso para los estándares de la Unión. Flotas sigilosas capaces de borrar armadas enteras sin previo aviso, sistemas de defensa planetaria que podían destrozar las flotas más fuertes de la Unión antes incluso de que entraran en órbita. Pero no era solo la tecnología lo que le perturbaba, sino la fría y calculada naturaleza de sus preparativos. Los humanos habían anticipado este conflicto desde el momento en que firmaron el tratado. Envió su informe final con un único mensaje: el Imperio Terán se está preparando para la guerra total en las cámaras secretas del Consejo de la Unión. Crack escuchó las conclusiones de Selich con sombría satisfacción. Es peor de lo que pensábamos, dijo, volviéndose hacia los demás. Si no actuamos ahora, no seremos más que polvo bajo sus botas. La sala quedó en silencio, cada líder contemplando las horribles implicaciones. Kailor, siempre el diplomático cauteloso, habló primero: no podemos permitir que esto escale. Debe haber otra manera de evitar un conflicto abierto. Pero Crack negó con la cabeza: no hay otra manera. Si esperamos, moriremos. Varios líderes, influenciados por la convicción de Crack, asintieron en señal de acuerdo. El líder reptiliano continuó con voz cargada de firmeza: lanzaremos un ataque preventivo. Nuestras flotas ya están en posición. Atacaremos primero sus colonias, sus defensas exteriores. Para cuando se den cuenta de lo que está sucediendo, será demasiado tarde. Kailor aún dudaba. ¿Estás seguro, Crack? Si esto falla, podríamos condenar a toda la Unión. Los ojos de Crack brillaron. Si no hacemos nada, la Unión está condenada de todos modos. Nunca acatarán nuestras leyes y su venganza no conocerá límites. Atacamos primero o perecemos. La sala del consejo cayó en un profundo silencio, roto solo por los gruñidos de aprobación de aquellos que se aliaron con Crack. La decisión se tomó en el frío vacío del espacio. La flota reptiliana se preparó para moverse. El corazón de Crack latía con anticipación. Había puesto en marcha este plan años atrás y ahora era el momento de llevarlo a cabo. La Unión creía que podía destruir a la humanidad antes de que los Terán desataran todo su poder. Cuando la primera nave se deslizó en la disformidad, Crack se permitió un breve momento de triunfo. Los humanos sabían. Subestimaron la determinación de la Unión, pero pronto descubrirían que el Imperio Terán era poderoso, pero no invencible, y cuando el polvo se asentara, serían Crack y sus aliados quienes estarían de pie sobre las ruinas de su imperio. Lo que Crack no sabía, sin embargo, era que los humanos lo habían estado esperando todo el tiempo. La oscuridad del espacio fue perforada por la llegada de la flota de ataque preventivo de la Unión. Enormes naves de guerra que portaban la insignia del dominio Khazar y sus aliados se materializaron en el espacio controlado por Terán, sus sistemas de armas ya preparados para la batalla. Crack estaba en el puente de su nave de mando, sus ojos amarillos brillaban de anticipación mientras la colonia humana de Nerus For aparecía en la pantalla de visualización, un pequeño mundo de océano helado y picos de hielo dentados, insignificante pero el primer objetivo en lo que Crack creía que sería el desmoronamiento del Imperio Terán. No lo verán venir, murmuró con voz llena de cruel satisfacción. Sus oficiales, reptilianos y de sangre fría como él, reflejaban su sentimiento, cada uno ansioso por la destrucción que se avecinaba, pero a medida que la flota de la Unión avanzaba, algo era. Se equivocaban, los humanos no habían desplegado ninguna fuerza de defensa, no había transmisiones de pánico, ni llamadas de refuerzos, era como si estuvieran esperando. Una profunda inquietud se instaló en el estómago de Crack. Aunque nunca lo admitiría, había esperado resistencia, incluso caos, pero solo había silencio y luego, sin previo aviso, el silencio se rompió. Una luz cegadora surgió de las profundidades del espacio mientras las naves de guerra Terán se descapotaban alrededor de la flota de la Unión. Elegantes y negras,
Sus formas angulares brillaban amenazadoramente contra las estrellas. Los ojos de Kraak se abrieron de par en par por la sorpresa al darse cuenta de que lo sabían. Los humanos sabían que la unión vendría. Habían estado esperando este preciso momento. Escudos arriba, todo el personal a sus puestos de combate. Rugió Kraak, pero ya era demasiado tarde. La primera andanada de terror y fuego de armas destrozó las naves de la Unión, destrozando sus filas delanteras en un instante. Láseres de precisión y proyectiles cinéticos atravesaron agujeros, enviando escombros y cuerpos al vacío. Kraak observó con horror cómo acorazados enteros se desintegraban bajo el implacable ataque. ¿Cómo lo hicieron? Un oficial gritó, pero Kraak lo interrumpió. Nos han superado en maniobras. Gruñó Kraak, con la voz temblando de rabia. Necesitamos reagruparnos. Pero no había tiempo para reagruparse. La flota Terán se movía con una coordinación aterradora, sus naves zigzagueando entre las formaciones desorganizadas de la Unión, atacando con precisión despiadada. Las fuerzas de Kraak estaban siendo abrumadas no por el número, sino por la pura letalidad de las máquinas de guerra humanas. En todo el campo de batalla, los dreadnoughts humanos se cernían como espectros de muerte. Sus armas aniquilaban escuadrones enteros de combatientes de la Unión en un abrir y cerrar de ojos. La mente táctica de Kraak corría a toda velocidad, pero cada contraataque que intentaba ejecutar se encontraba con la devastadora potencia de fuego humana. Su flota estaba siendo destrozada, no por el caos, sino por la fría y calculada eficiencia del ejército Terán. Ahora estaba claro que esto no era una reacción defensiva, sino una exterminación cuidadosamente planificada. En el puente del buque insignia Terán, el almirante Nathaniel Graves observaba cómo se desarrollaba la batalla con silenciosa concentración. Sus ojos se entrecerraron cuando las formaciones de la flota de la Unión se rompieron bajo su control. El implacable asalto del comando el reptiliano Kraak había creído que podía tomar a la humanidad por sorpresa, pero Graves y los oficiales habían estado rastreando los movimientos de la Unión durante semanas. «Apunten a su nave de mando», ordenó Graves con calma, su voz era firme, desprovista de emoción. La guerra había sido parte de la historia de la humanidad durante demasiado tiempo, no había emoción en ella, solo necesidad. Envíen un mensaje al dominio Kasser, háganles saber que venimos. El oficial de armas asintió y transmitió la orden. Un enorme cañón de pulso se disparó desde la nave insignia, un rayo azul de energía atravesó el vacío y golpeó directamente la nave de mando de Kraak. La explosión destrozó sus escudos y un agujero, dejándola lisiada y con la atmósfera desatada. Kraak apenas tuvo tiempo de reaccionar mientras su nave se estremecía violentamente. Las alarmas sonaban a su alrededor. «Señor, hemos perdido la energía principal», gritó un oficial con la voz teñida de pánico. Kraak se aferró al reposabrazos de su silla de mando, su rabia burbujeando en un gruñido. «Retirada», ordenó con la voz llena de desesperación. «Sáquenos de aquí», pero los humanos. Anticipó que también las rutas de escape de la flota de la Unión ya estaban bloqueadas por más naves Terán emergiendo del warp. La trampa estaba completamente activada y no había escapatoria en la Tierra. El embajador humano estaba en la sala de guerra, observando cómo se desarrollaba la misma batalla en una enorme pantalla frente a él. Se había preparado para este día desde el momento en que abandonó la Asamblea de la Unión. Como era de esperar, la Unión había subestimado la determinación de la humanidad, su ingenio y su voluntad de defenderse. El embajador les había advertido, atacaron la Tierra, nunca lo olvidamos. Ahora estaban aprendiendo lo que eso significaba. Un oficial de comunicaciones se le acercó saludando con firmeza. «El almirante Graves informa que la flota de la Unión está en plena retirada, señor. Solicita permiso para perseguirlos». El embajador lo consideró por un momento, con el rostro inexpresivo. La Unión había comenzado esta guerra, pero la humanidad la terminaría en sus propios términos. Se giró hacia el oficial, con la voz fría como el acero. «Permiso concedido. Persíganlos». Mientras la flota de la Unión intentaba huir,
las naves de guerra de la humanidad iniciaron la persecución. Las naves de la Unión fueron aniquiladas una tras otra. Sus fragmentos quedaron a la deriva en el espacio. La nave de mando de Crack quedó inutilizada y apenas operativa. Fue el último en escapar. Su orgullo había sido destrozado, su otrora poderosa flota diezmada, pero mientras su nave se alejaba cojeando sabía que esto era solo el principio. El Imperio Terán vendría por él, y cuando lo hicieran no habría piedad. Los humanos habían demostrado ser más que una especie advenediza, eran algo mucho peor, una fuerza de la naturaleza imparable y despiadada. Crack había cometido el error de subestimarlos, y ahora su pueblo pagaría el precio de vuelta en la sala de guerra. El embajador observó cómo las últimas naves de la Unión eran destruidas, se dio la vuelta y salió, sus pasos resonando en la cámara silenciosa. El mensaje de la humanidad era claro, habían sido provocados, y nunca lo olvidarían. Ahora la galaxia se enfrentaría a toda la ira de una especie que había conocido la guerra durante demasiado tiempo. El embajador se permitió un último pensamiento frío mientras salía. La Unión había querido atar a la humanidad a sus reglas, ahora estarían atados a las de la humanidad.